De empresas familiares, y para hablar de un tema que realmente es visceral en la empresa familiar, y es de algún modo el resguardo del patrimonio. Hay un patrimonio familiar, hay un patrimonio de la empresa en sí mismo y una relación entre estos dos patrimonios. Entonces nuestra idea hoy es comentar con las familias empresarias presentes, con las que nos siguen a través de medios digitales, estas circunstancias. Y nosotros somos del Instituto Argentino de la Empresa Familiar, que es un instituto, una ONG integrada por profesionales de las áreas de la administración, de las áreas de la psicología y de las áreas del derecho, que trabajan en una visión multiforme sobre la empresa familiar, buscando ayudarla a través de capacitación a consultores, capacitación a familias empresarias y sobre todo divulgar que la empresa familiar no es un problema, sino que es una solución a los problemas de crecimiento de nuestros países, pero que debe hacer un proceso interno de estructuración, de consolidación de acuerdos familiares. Así que está conmigo el licenciado en Administración Roberto Martín, yo soy Eduardo Fabier Dubois, que soy abogado, y bueno, vamos juntos a encarar este camino por los aspectos patrimoniales, familiares y empresariales. Así que Roberto, adelante, si querés empezar. Gracias, Eduardo. Bueno, buenas tardes a todos también. Un gusto estar aquí y un gusto que ustedes estén acompañándonos. La intención que tenemos es hacer como dos bloques. Hasta las 6 de la tarde voy a estar dialogando más con ustedes y yo, y después de las 6 de la tarde y un pequeño break va a estar tomando la posta a Eduardo. Vamos a reservar los últimos 15 minutos del encuentro como para hacer intercambio de preguntas, así que cualquier cosa, más allá que estemos conversando, digamos, preguntas que se les ocurran, digamos, por favor, vayan tomando nota para después poderlas compartir. La idea en esto, digamos, cuando uno da algunos temas como esto, muchas veces en la formación o capacitación hay una situación de alguien que enseña y otro que aprende. No es el caso cuando se habla de empresas familiares. En el caso de empresas familiares estamos todos más o menos en una misma circunstancia, es decir, ustedes porque la están viviendo y la vienen reflexionando, y nosotros porque venimos tratando de hacer una reflexión que sirva y que ayude a mejorar la manera de encauzar algunos de los temas que a ustedes les preocupan. Pero no es un tema de saber más, sino de saber sobre la misma materia y estar preocupados, digamos, por buscar maneras o canales para que las distintas situaciones que son típicas en la vida y evolución de una empresa familiar puedan ser canalizadas. En general, comentábamos en algún momento con Eduardo, las familias que se acercan, y como están ustedes aquí y los que nos están siguiendo digitalmente, son familias que en general se llevan bien y que tienen empresas que valen la pena. Si no, generalmente no vienen a este tipo de consultas. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer es de ayudar a que se permitan mirar los temas que les preocupan con otro enfoque complementario. La invitación es que se dejen interpelar este rato que estamos conversando, digamos, con algunos temas que probablemente en algún caso les parezcan más disruptivos, porque ustedes los piensan de otra manera, pero que se dejen mover. Total, no paga IVA, no se va a visualizar. Digamos, ya están acá. Ya están acá. Entonces, en lugar de déjense llevar, esa es un poquito la propuesta. Como decía Eduardo, el tema que nos invitaron a conversar es el resguardo patrimonial, familiar y empresarial, ¿no? Es decir, y vamos a tratar de abordarlo de una manera que permita tener una mirada global, pero después situaciones específicas que nos permitan, sobre todo en la segunda parte, vincularlo con el Código Civil y el Código Comercial en esta unificación, y el momento además que se nos plantea en Argentina con una situación incluso del blanqueo, digamos, que también tiene que ver con todo esto. Sí, la pretensión es grande, vamos a ver si lo logramos.
simplemente para conocer, podríamos hacerlo con la gente que está en otros lugares, pero por lo menos los que tenemos aquí. Empresas de, digamos, primera generación, segunda generación. Levanten la mano, por favor, aquellos que son empresas en donde tenemos el honor de tener los fundadores aquí, digamos, con nosotros. Bien, tenemos 4 fundadores. Empresas de segunda generación, y los que están aquí son de segunda generación, digamos. Bien, también tenemos. De más de 2 generaciones, también tenemos. Excelente. ¿Por qué la pregunta? Porque esta misma problemática o esta misma realidad se vive distinto. A ver, para decirlo de alguna manera, las que levantan la mano en segunda o tercera generación ya han tenido que transitar cosas que los que están en primera generación es una novedad. ¿Está bien? Ni bueno ni malo, son situaciones distintas. Cómo enfrentar el tema de resguardar el patrimonio personal y familiar se va aprendiendo al andar, y de alguna manera, digamos, la experiencia vital pesa en este tipo de cosas. Yo me voy a apoyar con alguno de este material, lo tienen ustedes en la carpeta, no necesariamente me voy a ceñir a todas y a cada una de las transparencias, pero me puede ayudar un poquito, ¿no es cierto? Me voy a poner de pie porque no me aguanto estar sentado. El resguardo, la primera cosa que nos interesa decir, porque esto es un curso de empresa familiar, es que la empresa forma parte del patrimonio familiar. El decir forma parte es que no la agota. Es decir, que el patrimonio familiar desde nuestra perspectiva es más amplio que la empresa. Más allá que la empresa sea el ícono más significativo. ¿Está? Pero no es un detalle menor. No es un detalle menor. Y para decir un poco más de lo que hay que resguardar, me permito decir que el patrimonio familiar tiene 3 dimensiones. Una que es la más evidente, que es la económico-financiera. Cuando uno le dicen resguardar el patrimonio, uno ¿qué piensa? El dinero, los bienes, las máquinas, la marca. Pero la verdad es que el patrimonio familiar tiene 3 dimensiones, y las 2 dimensiones menos visibles son las que hacen diferencia en el análisis y la potencialidad que tiene lo económico-financiero. Vamos a ver si esto que estoy diciendo ustedes lo ven de la misma manera. Hay un capital que es justamente el humano intelectual. Esto significa que algo que todo el mundo dice, lo más importante en cualquier organización, que son las personas. Bueno, en una empresa familiar, ¿qué es lo más importante? Y las personas que lo constituyen. Sin embargo, esto que decimos no siempre lo valoramos adecuadamente. ¿Y qué significa esto? Y que las personas que lo constituyen, no solamente porque son familiares, sino por su capacidad de dialogar, por su capacidad de resolver conflictos, por la capacidad de tomar decisiones, digamos, por la capacidad de vincularse. Toda familia que eso lo tiene trabajado se relaciona con su patrimonio económico y con la empresa mucho mejor que una empresa que eso no lo tiene trabajado. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, no son elementos neutros. De la misma manera, el capital social-cultural. Aquellas familias que tienen una cultura, una manera de hacer las cosas, una manera de relacionarse internamente y con el medio, con determinados valores que son bien conocidos, esa familia tiene un valor cultural, un patrimonio cultural que le permite mucho mejor estar en relación con ese patrimonio empresarial. Esto lo hemos visto muchas veces, situaciones de empresas que, estando en Argentina y más en el rubro que esta Cámara congrega, 1000 veces han tenido problemas, digamos, de sobrevivir y muchas veces estar a punto de necesidad de estar concursados, digamos, porque la situación ya no daba para más. Es muy distinto cuando las familias están involucradas con su apellido y con su custodia de todo esto, cómo enfrentan una situación crítica y cómo salen de esa situación, que cuando en definitiva es una empresa de la cual nosotros estamos absolutamente no vinculados. Quiere decir que el
patrimonio familiar a cuidar desde nuestro punto de vista no es solamente el económico-financiero, sino que haríamos mal en cuidar, digamos, el patrimonio familiar si no cuidáramos las otras relaciones. Es decir, nosotros hemos visto empresas que solamente han podido salir gracias a los dos primeros capitales. Al revés, familias que tenían un capital económico y financiero muy importante, pero que no tenían buen relacionamiento entre las personas de los miembros de la familia no entendían lo que significaba llevar adelante una empresa, han fracasado. Esto, hay miles de pruebas para poderlo objetivar. Por lo tanto, no es meramente romántico lo que estoy diciendo, es muy práctico. Es decir, claramente el patrimonio familiar no se agota en la empresa y no se agota con lo económico-financiero. ¿Para qué sirve el patrimonio familiar? Y obviamente todo el mundo, cuando vos le preguntás ¿para qué lo tenemos? Sí, para cuidar a nuestra familia, para el resguardo de nuestra familia, y también cuando nosotros estamos ya en un emprendimiento de este tipo, es por el bien que le hacemos a las personas que trabajan con nosotros y a la sociedad en general. Digamos, el patrimonio se juega no solamente, digamos, para una satisfacción personal, sino para la satisfacción que proveemos como empresa al medio en el que estamos. Lo importante con esto es que si verdaderamente nosotros valoramos el patrimonio, lo sepamos cuidar. No se puede cuidar aquello que no se valora. Por eso nos tomamos el trabajo de decir, ojo, hay gente que dice que lo valora, pero realmente no lo cuida. Si no lo cuida, me permito decir, digamos, revísenlo, porque si no, significaría a lo mejor que no lo están valorando adecuadamente. Porque cuando uno algo lo valora, termina cuidándolo. Un elemento que nos importa cuando hablamos de resguardo es dar una definición de lo que entendemos una empresa familiar. ¿Por qué? Y porque más allá de que la empresa no agota el patrimonio familiar, la empresa es un ícono representativo. Muchas familias viven en torno a la empresa. Muchas familias no diferencian, y no digo que esté bien, el patrimonio personal del patrimonio familiar metido en la empresa. ¿Se entiende? Es decir, he conocido empresas en donde los autos, las casas de los dueños están metidos por un montón de situaciones, entre ellas situaciones a veces impositivas, digamos, de ventajas, ciertas ventajas impositivas metidos dentro de la propia empresa. Lo que va a hacer eso es que la diferenciación del patrimonio personal y del patrimonio de la empresa no empieza a hacerse. En un primer momento es natural que eso ocurra. Sostener eso en el tiempo suele ser uno de los generadores de conflicto importantes. ¿Por qué? Y entre otras cosas, ya lo va a decir mejor después Eduardo, porque cuando yo quiero asumir riesgos en la empresa, y estoy hablando ahora de patrimonio económico, voy a cuidar el patrimonio económico de acuerdo al giro de negocio que yo estoy metido. Probablemente no sea el mismo riesgo el que yo quiera tener para custodiar y resguardar los bienes de mi familia. Ahora, si los bienes de mi familia están metidos en la misma empresa, es muy complejo poder hacer una diferenciación de otra. ¿Está? Entonces, ¿qué define una empresa familiar? El primer elemento que nosotros marcamos que lo define es la titularidad de la propiedad. Es decir, de quién es dueño la empresa. Y de una familia o de dos familias, o de varias familias, que tienen la voluntad de que esa empresa se dirija por ellos o por terceros, repito, por ellos o por terceros, es decir, no es excluyente el que una empresa familiar, o no va a dejar de ser una empresa familiar, porque en la dirección intervenga gente que no sea directamente de la familia. Pero sí que tenga la voluntad de continuar la propiedad en manos de las nuevas generaciones de la empresa familiar. Y que esa voluntad de mantener justamente esa propiedad no sea solamente, repito, no solamente por motivos económicos. Si no hay voluntad de que continúe, y ustedes pruebas al canto, hay varios de ustedes que son de segunda y tercera generación, la verdad técnicamente no estaríamos hablando de una empresa familiar. Porque si no hay voluntad de que continúen las nuevas generaciones, es una empresa cuyos miembros
accionistas, hoy son dueños, pero no tienen la voluntad que esto continúe. Y desde ese punto de vista hay una serie de temas de los que vamos a estar conversando que no aplicarían. Verdaderamente lo que estamos nosotros hablando es para gente que tiene la voluntad de intentar que esto continúe en manos de las nuevas generaciones. Entonces, este patrimonio diferenciado del personal del empresario y ubicado dentro de la empresa familiar con la voluntad de continuidad es el que queremos resguardar. ¿Está? ¿Vamos bien hasta ahora? Un elemento que nos parece interesante, hablando de valorar y medir, es este cuadrito que les presentamos, que es el balance, digamos, del patrimonio familiar. Es un vicio de los contadores, digamos que todo medimos por activo y por pasivo, es decir, lo que tenemos y lo que debemos. Y la verdad es que es muy interesante, porque como contador que soy, muchas veces los balances que hacemos son meramente de una parte del patrimonio. Es decir, acuérdense que dijimos que el patrimonio tenía 3 dimensiones. Bueno, este balance que estamos haciendo trata de reflejar no solamente los bienes económicos, sino justamente, fíjense, entre esto, activos humanos. Fíjense que es un tema muy importante saber quiénes son las personas que disponemos en la empresa. Esto se nota muy claro cuando una corporación quiere comprar una empresa. Una de las condiciones que pone es que el grupo directivo, el grupo gerencial, incluso muchos de los dueños, durante algunos años se queden, porque esa empresa sin esa gente vale distinto. Ahora, así como eso vale, también tengo el pasivo. Digamos que no siempre esas personas que son los dueños de la empresa tienen, en un momento determinado, arrancaron hace varios años con una misma visión, y puede ser que en este momento pasaron los años y no tengan la misma visión, los mismos socios de lo que valen las cosas o hacia dónde querer llevar la empresa. Y si esa visión no se vuelve a aglutinar en un determinado sentido, el activo humano que tenemos empieza a ser desnivelado por el pasivo de la visión que estas personas no tienen. ¿Me doy a entender? Entonces, fíjense que el reconocer que una empresa no es solamente bienes económicos implica valorar y justipreciar activos y pasivos que cuando vemos esas dimensiones se nos empiezan a aparecer. ¿Para qué? Para atenderlos. Porque todas estas situaciones, en la medida que los atendamos, funcionan bien. En la medida que creamos que absolutamente, digamos, no existen o no tienen incidencia, digamos, en el resguardo del patrimonio, como no es verdad, vamos a tener un problema. ¿Está? Eduardo, por supuesto, cualquier comentario que usted quiera introducir, así lo hacemos más agradable. Exactamente. Otro elemento que ayuda a conceptualizar, digamos, esto de cómo abordar los temas de las empresas familiares, nosotros proponemos que las empresas familiares son un encuentro de culturas. ¿Qué significa un encuentro de culturas? Y significa varias cosas. Primero, cada vez más, gracias a la medicina y a la salud, vivimos más años. Por lo tanto, en toda empresa hoy coexisten, cosa que antes no ocurría, más generaciones activas. Y con visiones distintas. Naturalmente. Porque antes por ahí las generaciones estaban mucho más cercanas. Yo no sé si a ustedes les pasa, digamos, en los hijos. Yo tengo el gusto de tener hijos. Tenemos todos baby boomer, X, no. Son más X que baby boomer. La generación anterior, claro. La generación de alguna manera silenciosa llamada, la que nació hasta el 45, tenía una forma muy esquemática y muy dura de ver la vida. Los hijos de esta generación, los llamados baby boomer, la mantenemos, tenemos más espacio para cierta distracción, relax, pero esa idea del trabajo y del esfuerzo está. Hoy los millennials, o incluso la generación, la X de ustedes, la Y, tiene otra visión del mundo y de lo que hay que hacer. Y esto de alguna manera repercute dentro de la empresa. Y esos conviven, porque esos pueden ser nuestros empleados, pero entre otras cosas, son nuestros hijos, son nuestros tíos, son nuestros primos. La idea, por ejemplo, del horario, de cómo medir qué está poniendo cada uno la empresa, ¿no? La idea nuestra es que venga tantas horas por día y que cumple el horario. La idea de ellos a lo mejor no está en un horario,
está desde otro lado haciendo cosas para la empresa. Entonces fíjense que encuentro de cultura, si uno cree que una empresa familiar es lograr que haya solo una cultura, claro, desde el punto de vista de la simplificación sería extraordinario, desde el punto de vista de la posibilidad de la realidad, ninguno, porque aparte ha cambiado otra cosa, no solamente la forma de pensar, sino el derecho que siente cada una de las generaciones de hacer planteos respecto a lo que cree conveniente. Nosotros, entre otras cosas, vivíamos en un momento en donde respetar y acatar era exactamente lo mismo. Hoy se empieza a diferenciar. Yo te respeto, pero no acato. ¿Cómo? Claro. Yo puedo respetarte muchísimo, pero no necesariamente acatar lo que vos me decís porque no coincido. A ver, esto es toda una transformación que en la medida que uno eso no lo atienda, fíjense que los niveles de riesgo, los niveles de exposición que cada una de estas generaciones tolera son distintos. ¿Y esto cómo se soluciona? No hay nada mágico. Primero, reconociendo que estos temas existen. Segundo, poniéndolos arriba de la mesa. Tercero, conversándolos adecuadamente. No hay ninguna magia. No hay ninguna magia. Sí, son difíciles de conversar muchas veces. Absolutamente. La ayuda exterior es difícil, ¿no? Casi imposible. ¿Y saben por qué? Y esto no es una venta de servicios. ¿Por qué creen ustedes de que es difícil? Ustedes que están viviendo, porque si no es mentira, digamos que ustedes saben de esto como nosotros. ¿Por qué es difícil hablar de esto? ¿Un tema de capacidad de ustedes? ¿O por qué? ¿Por qué se hace difícil hablar de esto en una empresa? Nunca hay un momento bueno, digamos, para empezar. Primero, no hay un momento bueno. ¿No? Y segundo, ¿por qué en general no se animan a hablar de esto? Criterio diferente. Criterio diferente. ¿Y qué temés vos cuando sabés que el otro tiene criterio diferente? Claro, exactamente. El choque. Entonces, para no chocar, te callas. te quedás callado. Ya está. Va siguiendo. Ahí va. El barco sigue. Y ahí va. Claro. Ahí va. Pero eso no significa que el tema se solucionó, sino que la olla a presión se hinchó un poquito más. No, pero que es así. Nosotros siempre decimos que esto, ¿saben cuando se termina conversando? Generalmente el domingo. Las familias estas siempre se unen mucho. ¿Después de qué? Digamos, con un asado o con los fideos, depende, digamos, de dónde vengamos. ¿Y cuándo? ¿Al principio o al final? Al final. ¿Por qué al final? Porque los fideos y el asado se toman con un poco de vino. Entonces el vino afloja la chaveta y entonces desubicadamente, alguno sale a hablar de este tema. ¿O no? ¿Es un desubicado? Sí. Pero el problema es que este muchacho o esta chica no encontró nunca un momento para poder hablar. Claro. Nunca hay un momento para hablar. Entonces, ojo que esto, como decía Eduardo, es muy simple la receta, pero hay que construir el momento, hay que construir que alguien, por la emocional, trate de evitar las emocionalidades que están presentes. La pregunta de por qué ustedes no lo pueden hacer solos es por la emocionalidad. La emocionalidad te juega una mala pasada. Y el prejuicio de lo que hay en la cabeza del otro. Absolutamente. También. Fíjense que este tema de las diferencias de visiones es el que lleva a las disputas, a los desencuentros. Después lleva a los conflictos. Y en el peor de los casos el conflicto se judicializa. Yo siempre digo, el peor enemigo de la empresa familiar es judicializar un conflicto, llevarlo a tribunales. Porque si uno se pone a discutir con un pariente, padre e hijo, entre los hermanos, tíos, sobrinos, en tribunales, ¿qué lleva uno del otro? ¿Lo mejor o lo peor? Dice todo lo peor. Sí. Y entonces el otro le tiene que contestar diciendo también lo peor, agravado y ayudado. Y entonces hay testigos que son familiares, amigos, empleados, que también tienen que ir a decir lo peor. Y ya el conflicto es inmanejable. Por eso, la primera trampa de la empresa familiar es llevar los conflictos a tribunales. Y la gran idea es que los conflictos, la diferencia que siempre va a haber, porque todos pensamos distinto, el padre, el hijo, todos piensan distinto. Que esas diferencias haya un ámbito donde se puedan ir limando, trabajando, macerando. Esta es un poco la idea. Absolutamente, porque estamos hablando de resguardo del patrimonio. Es decir, si verdaderamente dejamos que esta escalada de diferencias que, como dice Eduardo, son naturales que las tengamos. Y además destruye todo, porque vamos a juicio, aparece el negro, bueno, esto no facturado, esto de acá.
destruye lo económico, todo, la familia, las personas. Los clientes los proveedores no le van a dar mucho crédito porque saben que hay un conflicto y por ahí viene un vedor y se arma lío. Los clientes por ahí buscan fidelizarse con algún otro y bueno, y además destruye la familia, que eso es lo peor de todo. Entonces la verdad es que Nunca hay que llegar a eso. absolutamente. Pero para no llegar a eso, hay que reconocer que eso hay que trabajarlo. Muchachos, esto no es solamente vender, fabricar tornos. Esta es la parte que los asustamos un poco. Ustedes vieron, Poner como vino siempre hay que asustar un Hay que poco. poner vino en la empresa. Está todo claro. Esta es la parte de Que asustar. sea bueno, por lo menos que sea Después le damos bueno. la fórmula mágica. Esta es la parte de asustar. La otra cosa que vamos a señalar es que esto es una descripción estática de encuentro de culturas, pero que las empresas familiares evolucionan. ¿Está? Y esto es muy importante porque cuando arrancamos, en general, todas las empresas familiares arrancan con un involucramiento de la familia y de la empresa, que me voy a correr a dibujarlo porque me parece mejor mostrarlo que decirlo, si consigo algo con qué, porque me han dejado esto, bueno, pero no importa. Imaginen dos círculos, uno el de la empresa, gracias, y otro el de la familia, ¿está bien? Cuando una empresa familiar arranca, ¿cómo creen que esos dos círculos se dibujarían? ¿Separados o concéntricos? Concéntrico. Concéntricos, exactamente. Familia y empresa es lo que es. Y eso se vivifica de muchas maneras, es decir, el padre que no está en la casa porque está manteniendo la empresa, no podemos ir de vacaciones porque tenemos que mantener los pesos acá adentro, digamos, todos hacen así con la cabeza, quiere decir que estamos hablando de esta situación. Familia y empresa es lo mismo. Alguien se quedó sin laburo en ese momento y aquí en la fábrica lo llevamos. Casi es un lugar, muchas veces se utiliza la empresa como un lugar de reeducación del más bandido o del que se quedó sin trabajo o para tirarle un centro, digamos, el que se quedó afuera o no. Así arrancan todas las empresas familiares, confundiendo familia y empresa. Pero acá estamos preguntándonos cómo evolucionan. Y este encuentro de culturas entre familia y empresa, para que evolucione, tiene que empezar a diferenciar familia de empresa. Tiene que diferenciar patrimonio personal del patrimonio común en la empresa. Pero si hasta ayer estaba bien, sí, hasta ayer estaba bien en un momento evolutivo. Pero mantener durante un tiempo demasiado extenso esta situación, en lugar de ayudarnos a resguardar el patrimonio, empieza a empiojar las relaciones y hace que en lugar de resguardar estemos generando conflictos que deterioran el valor del patrimonio. ¿Vamos bien? Para graficar la evolución, esto sí les pido que lo miren, nosotros siempre nos encanta señalar que todo arrancó con un surfista. Un surfista es alguno que por capacidad comercial, capacidad industrial, arrancó. Y digamos, empezó solo. Después se fue rodeando de otra gente que lo fue nutriendo, pero que en definitiva todavía él iba liderando esta situación. Pero todos ustedes están acá, no solamente para mantener viva esa historia que es muy valiosa, sino para seguir evolucionando. Todos queremos tener una empresa más ordenada, todos queremos tener una empresa más potente. Lo que nos vamos dando cuenta es que las habilidades que fuimos desarrollando en el primer momento y que permitieron llegar hasta el segundo momento y permitieron llegar hasta el tercer momento, hay que desaprenderlas en algún sentido, porque ya para este estadio nuevo necesitamos otras habilidades. Es un contrasentido, porque uno dice, justo cuando ya tengo más o menos firme determinadas cosas, digamos, ahora el planteo, muchísimas gracias, el planteo es que tengo que evolucionar hacia otra situación. Sí, es así la vida. Es así la vida. Cuando terminamos de entender, digamos, cómo ser padre, los hijos se fueron de casa. Cuando terminamos de... Es así. Digamos, es un aprendizaje evolutivo, pero lo interesante de esto, yo no digo que nos guste, ¿eh? Yo digo que como es un ciclo evolutivo normal, si nosotros en lugar de oponernos
a que el ciclo evolutivo va a ocurrir. Digamos, nos dejamos llevar con el ciclo evolutivo y nos dejamos interpelar por ese ciclo evolutivo, muchos de los temas que nos preocupan los vamos a hacer más sencillos. Nosotros nos hemos encontrado muchas veces en empresas familiares, digamos, que gran parte del problema que tienen muchas familias es que quieren resolver los problemas de una manera que no aplica a lo que es posible en este momento. No, que no, digamos, en algún momento eso sirvió, pero hoy quieren forzadamente no solucionar el problema, lo quieren solucionar de una determinada manera que históricamente sirvió. ¿Me doy a entender? Eso es parte del problema. Cuando vos decís, pero a ver, ¿quieren solucionar el problema o no quieren solucionar el problema? No, pero yo lo quiero solucionar de esta manera. No, pará. ¿Cuál es la prioridad? ¿Que vos tengas razón o que se solucione el problema? Y esto, muchas veces, las personas exitosas como son ustedes, que han permitido evolucionar la empresa, uno se encariña con las fortalezas adquiridas. ¿Me doy a entender? Uno se enamora de sus propias ideas. Perfecto. Lo que no termina de ver es la evolución, en donde esas nuevas ideas hay que permitírselas ver en el estadio de empresa y de familia que somos. ¿Vamos bien? Quiere decir que, fíjense, esto es lo que yo quería dibujar, los dos círculos, familia y empresa. En un primer momento, familia y empresa están juntos, pero hay un momento en que si queremos evolucionar, familia y empresa tienen que tener un poquito de realidad distinta. ¿Cuánto? Y depende de la familia, depende de la empresa, pero seguro distinta. Ya no es válido que solamente todo el mundo trabaje como se le da la gana en la empresa, que la empresa sea un lugar donde a todos los hijos le pagamos lo mismo. Hay un montón de cosas que en el primer momento no se pueden hacer de otra manera, pero hay un segundo momento donde la empresa es empresa. Porque si no guardamos la empresa bien, la familia tampoco la guardamos bien. Si nosotros educamos a nuestros hijos que da lo mismo esforzarse que no esforzarse, se retribuye de igual manera al que genera que el que no genera. Digamos, eso, además de afectar a la empresa, está afectando la calidad de la familia que somos. Esa familia después no va a poder resguardar su patrimonio. Muchas veces, hijos mal educados, pero lo digo con el pleno sentido de la palabra, en hábitos de este tipo, son los que después, en lugar de guardar el patrimonio, lo destruyen. Pero ojo, los que están predicando esas pautas culturales son los mayores. ¿Me doy a entender? Entonces, esto no es menor a la hora de resguardar el patrimonio. Porque yo tengo que tener ciertas normas, ciertas pautas que hacen a que se resguarde adecuadamente el patrimonio. Dentro de la empresa, determinados criterios, dentro de la familia, toda la solidaridad con el más débil, con el más necesitado. Pero son dos bolsillos distintos. ¿Se entiende? Es decir, nadie dice que la familia tiene que abandonar al más necesitado, pero con el bolsillo de la familia, no con el bolsillo de la empresa. Porque si lo hacemos con el bolsillo de la empresa se destruye y ya no hay bolsillo para poder ayudar a la familia. ¿Se nota la diferencia? Eso, lo interesante es que durante un tiempo, familia y empresa era bueno que fuera lo mismo. ¿Está? Avanzo un poquito más. ¿Cómo hacemos para evolucionar sin perder el ADN? Porque hay una cosa que también es muy importante en las empresas familiares. Ese señor surfista, esa embarcación, digamos, con 6 o 7 pasajeros, digamos, tripulantes, y llegar a la fragata, en todas ellas había un ADN que era el navegar, la pasión por navegar. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para que en distintos instrumentos de navegación la pasión por navegar se mantenga? ¿Se entiende? El ADN, la identidad de esta familia empresaria no se pierda. Porque los negocios, todo el mundo tiene máquinas, fierros, cosas, plata. Ahora, la habilidad para que con todo eso se haga una empresa que sea exitosa es una magia. Ese ADN, cada uno de ustedes lo tiene y lo que tienen que preservar. El asunto es preservar el ADN, pero flexibilizar las maneras
las formas en que protegen ese ADN. Son dos cosas distintas. El ADN es ser buenos en calidad a los clientes. Ahora, el concepto de calidad de hace 30 años acá ha cambiado. Si yo quiero atender como calidad lo que hace 30 años el mercado me aceptaba y no descubro que hoy calidad es otro concepto, estoy en el horno. ¿Se entiende? La diferencia, uno es las formas y otro es el fondo de lo que es mi ADN respecto a esto. Y así con cualquier otro criterio. Decía muy bien Eduardo, el tema del trabajo. Es un valor fundante de las organizaciones de ustedes. Ahora, si yo hoy no resignifico el valor, el contenido del valor trabajo, estamos en el horno. Porque voy a querer aplicar una categoría de trabajo que no es verificable el día de hoy. Ahora, ¿el valor de trabajo es bueno o no? Sí. Ahora, ¿cuál es el significado que tiene que tener hoy en mi organización para que sea vivible por todas estas generaciones? Y será distinto. ¿Se entiende la diferencia? No quedarme con la forma, sino quedarme con la esencia de lo que verdaderamente me interesa que se preserve. Esto muestra que en la empresa familiar hay ciclos vitales de 2 o 3 variantes que conviven. Uno es el ciclo vital de la empresa, otro es el de la familia, otro el de la persona y otro el de la propiedad. Estos 4 ejes muestran que simultáneamente van pasando cosas en esos 4 ejes. Querrámoslo o no ver. Lo que nosotros proponemos es que lo veamos porque de esa manera vamos a poder resguardar mejor nuestro patrimonio. Muestra. Perdón. Fíjense, en la empresa, no es lo mismo hablar de la primera etapa de fundación. Las diapositivas están en el material, creo, ¿no? Sí, absolutamente lo pueden seguir en el material. Fundación, consolidación. Hay un momento evolutivo de la empresa, no importa qué le pase a la familia. La empresa tiene una evolución que se la marca el mercado, se la marca los desafíos que tiene que asumir. Me olvido ahora de la evolución de la empresa. Fíjense lo que pasa con la familia. Al principio una joven familia donde está aplicada a los negocios, luego empieza a incorporarse algún familiar a trabajar en la empresa, trabajo en conjunto de una y otra generación, sesión de batuca. En algún momento alguien tiene que retirarse y el otro continúa con esto. Eso pasa mientras que pasa lo otro en la empresa. Ahora me quedo con el eje de la persona. Generalmente las personas que generan una empresa son adultos jóvenes o jóvenes que están iniciando. Pero cada uno de nosotros va teniendo años. Después vamos siendo más adultos y somos adultos mayores. La capacidad y las posibilidades de hacer cosas y las necesidades personales que cada uno de esas personas tiene en distinto momento evolutivo convive con el ciclo evolutivo de la familia y con el ciclo evolutivo de la empresa. ¿Se entiende la complejidad que esto tiene? Y por otro lado el tema de la propiedad. Generalmente esto arranca con el surfista, que es un empresario controlador. Controlador porque tiene que agarrar la vela y tiene que ir para un lado y para otro. Digamos, y el que dirige la empresa es él. Ahora, cuando esto va evolucionando y le interesa que quede en manos de sus hijos, empieza a aparecer una figura que es la sociedad de hermanos. Significa que a un dueño le siguen varios dueños. Y el señor que fue dueño sin socio no tiene ninguna experiencia de cómo es, digamos, formar a los hijos para que sean socios y hermanos. Una seria dificultad. Y ni hablar, si tienen suerte, de que la empresa continúe y esos hijos, si tienen ganas de que continúe segunda, tercera generación, que hay primos. Entonces esto se empieza a ser más entretenido. Y fíjense que las habilidades que tenía para ser un empresario único no tienen nada que ver, casi es un jugador, un singlista de tenis, digamos, con un equipo de rugby. No tiene nada que ver. Puede ser muy buen deportista, pero honesto. Y ahora que llegaste, gracias a que fuiste un muy buen tenista, llegaste a esta empresa, ahora tenés que enfrentar que de esto que tenés que generar no sabés. ¿Qué es verdad? No sabés. Ahora, es más fácil empezar a construir diciendo que no sé, que creyendo que sé y encontrándome que realmente no lo sé. Por eso decía Eduardo, hablar de estos temas
encontrar espacio, facilitar para evitar emocionalidad y tener contenidos muy claros. Porque si con estos contenidos no los manejamos demasiado bien, vamos a tener problemas no porque pensamos distinto, sino porque, discúlpenlo que lo diga con tanta franqueza, no sabemos de qué estamos hablando. ¿Se entiende? Es decir, estamos hablando de esto creyendo que sabemos, pero la verdad que la manera que sabemos no nos ayuda a resolver el problema que tenemos delante. Por la complejidad. Esto no es porque ustedes son ignorantes, sino porque ustedes hicieron empresas, pero no tienen por qué entender los ciclos vitales en toda esta dimensión. Pero muchachos, la mala noticia hoy a la tarde es que esto les está pasando. Y la mejor manera de resguardar el patrimonio es asumirlo y ver cómo con esto podemos salir adelante. ¿Se puede? Absolutamente sí. En definitiva, lo que nosotros estamos proponiendo cuando alguien desarrolla la empresa como un ícono del patrimonio, pero no el único, es que claramente hay un momento en donde la empresa requiere ver lo que el mercado nos exige como negocio para seguir adelante. Ya no es lo que yo tengo ganas, sino lo que el mercado me está pidiendo. Y yo tengo que saber leer el mercado y tengo que saber organizar una estructura organizativa que sostenga esa demanda del mercado. Cuando ustedes, no me lo contesten a mí, pero piénsenlo, las veces que ustedes quedaron inmovilizados en una visión de mercado que no era la correcta, ¿les fue bien o les fue mal? Fue mal. Uno espera que las condiciones vuelvan a estar para que vos, que tenías las ruedas apuntando para la derecha, funcione. Y generalmente, digamos, vas a tener que cambiar las ruedas para la izquierda porque resulta que el mercado cambió. Entonces, fíjense que hacer que la empresa se diferencie de la familia, en un momento determinado, el negocio es el que determina la estructura organizativa que necesito. Y la estructura organizativa que necesito, ahora me voy a detener, jurídica, funcional, impositiva, es la que después dialoga con la familia para ver qué miembro de la familia es el más adecuado para poder sumarse a esa estructura. Exactamente al revés de decir, estos son los de la familia, como tengo que tener un trabajo para cada uno, armo la organización como claramente da un lugar de trabajo a cada hijo. ¿Se entiende la diferencia? Es decir, hay un momento en donde eso era válido. En un momento evolutivo, lo que manda es la definición de cómo proyecto yo la empresa y qué estructura organizativa necesito. Por supuesto, si ustedes ven el material que les estoy presentando, hay flechitas que bajan, pero también hay flechitas que suben. ¿Y por qué? Y porque si yo dentro de la familia tengo 4 pingos, que cada uno de ellos tiene una capacidad para desarrollar una unidad de negocio distinta, ese potencial puede hacer que en definitiva, en lugar de tener un negocio, yo pueda estar generando, para generar espacio para los miembros de la familia, 4 negocios en lugar de uno y dar posibilidades porque tengo la gente con la capacidad para hacerlo. ¿Se entiende? Es decir, que hay un círculo en donde si yo aprovecho adecuadamente una y otra cosa, esto se potencia ampliamente. Simplemente, esto se lo pueden llevar ustedes. Aquí hay una caracterización de nuestra empresa. Es para que ustedes hagan un autodiagnóstico. ¿En qué momento evolutivo están? Y fíjense, las 2 columnas que les voy a proponer son la de emprendedor o la de empresario. El surfista es un emprendedor. El señor de la fragata es un empresario. Les voy a dar una confesión a esta hora de la tarde en estos 16 años de experiencia de empresas familiares. Ningún emprendedor que yo conocí quería ser empresario. Repito, quería ser emprendedor. Lo que pasa es que le fue bien, como ustedes, y se transformó en empresario, pero no quiere ser empresario. No quiere entender los límites y las exigencias que ser empresario le coloca. Esto es así. Y esto, ojo que es entendible. Pero si yo como empresario, como emprendedor, no quiero ser empresario, y tengo que pensarlo muy bien, porque si hice una empresa tengo que ser responsable de lo que hice, ¿está bien?
no quiero serlo, no quiero seguir con eso, véndanlo. Y volvé a desarrollar tu capacidad emprendedora en otra cosa. Pero no podés, con las reglas de juego de un emprendedor, manejar una empresa. Entonces les damos una suerte de preguntas respecto a cultura. En el emprendedor, la cultura es la misma persona física, con su presencia marca la cultura. Ahora, si esa persona está armando una empresa que quiere que dure, esa cultura tiene que hacer que ya se trascienda a su propia figura, porque en algún momento no va a estar. Entonces es importante que esto empiece a prepararse para ese momento. Fíjense, liderazgo. Habitualmente el liderazgo en una empresa familiar en un primer momento es operativo. El dueño lo hace todo operativamente. ¿Qué liderazgo necesitamos cuando la empresa ya tiene un buque, digamos, que está cruzando los mares? Un liderazgo estratégico, en donde empieza a mirar las cosas de otra manera. Pero esto no es porque yo tenga ganas, es porque el desafío evolutivo de la empresa se lo pide. De la misma manera podríamos seguir con toma de decisiones, con el tema de dirección, roles y funciones diferenciados o no, información, control. Háganse ustedes un autoanálisis de cómo están en estos temas. Si están más cerca de emprendedor o más cerca de empresario. Para ustedes y para el grupo que ustedes tienen en su propia empresa. Porque el asunto es esto. Hagan esto y después miren si lo que tienen es una tabla de surf, una barcaza o una fragata. Porque si ustedes hacen el diagnóstico de que son muy emprendedores solamente y tienen una fragata, ese gap entre una cosa y otra lo van a tener que resolver rápidamente. ¿Se entiende? Si ustedes son emprendedores y son una fragata, fenómeno. Si ustedes son empresarios y son una fragata, genial. Habitualmente esto es un masomenómetro. Pero les sirve a ustedes para detectar en qué punto deberían estar trabajando, porque si no trabajan en esos puntos, no resguardan su patrimonio. ¿Se entiende? Es una manera... Pero dice, ¿esto qué tiene que ver con el resguardo? Y tiene que ver, porque si vos... Es como si vos guardaras a un tesoro en un lugar que tiene un agujero. ¿Se entiende? El tesoro es el patrimonio. Si yo no lo estoy resguardando bien, digamos, no creo las condiciones para hacerlo, se va a escapar. Se va a perder por algún lado. Y yo sí les doy, digamos, les trato de transmitir la experiencia de que no es inmediato, esto es perverso, digamos, porque no es inmediato, pero se va perdiendo a poquito. Se va perdiendo a poquito, hasta que el agujero se hace después más grande, Y cuando te querés acordar ya no es tan sencillo resolverlo. Hagan un autodiagnóstico, mírenlo y fíjense dónde tienen que trabajar. ¿Cómo continúa esta evolución de las empresas familiares? Y esto es otro punto clave, un punto absolutamente clave del resguardo del patrimonio. ¿Cómo vamos a hacer? Esto mereció que en un momento determinado me convocaran en la Universidad de San Andrés por la gente de Toyota. Toyota Japón les preguntó a Toyota Argentina una pregunta muy sencilla. ¿Qué edad tienen los concesionarios de nuestra red? El gerente comercial me dijo la verdad que me descolocaron de Japón, porque yo sabía cuántos vendían, cuántos no compraban, qué sé yo, pero qué edad tenían no la sabía. ¿Por qué les interesaba a los japoneses la edad de los concesionarios? ¿Por qué? A ver. Por la sucesión. Toyota en Argentina fue una de las últimas terminales que vino al país. Le costó mucho armar una red de concesionarios, todas empresas familiares. La armaron. ¿Y de qué depende el resguardo del patrimonio de esa cadena de distribución? ¿De qué dependía? Y que los pibes pensaran que además de vender autos, tenían que prepararse para hacer la transferencia generacional. ¿Se entiende? ¿Pero qué tiene que ver eso? Si es un tema entre nosotros. No. Tema de negocio puro. Lo resolvemos de una manera o lo resolvemos de otra. De alguna manera hay que resolverlo. Hay dos grandes maneras de hacerlo. Una es la sucesión. La sucesión, más allá de que se haga
en vida o no, es poco el dicho este, a rey muerto, rey puesto. Es decir, hay un rey. Entonces, ¿cómo hacemos? Y construimos de todo lo que tenemos otro rey. Es decir, había uno que mandaba, ahora hay 6 hermanos, manda uno. Digamos, eso históricamente funcionó bastante bien. Convivió con 2 circunstancias. Una, que el mundo no evolucionaba tan rápidamente. Y además, que las generaciones, con un poco de veneno, un poco de asesinatos y demás, lograban equiparar lo que sobraba. Porque es así. Porque ahí estaba el mayorazgo, hay un montón de historias pero más o menos funcionaban. Yo no digo que hoy no funcione, pero tiene menor prédica. Vos ves solamente, mirás a los chicos nada más y vos decís, entre estos 4 elegir a uno, me van a matar a mí. Pero bueno, hay gente que lo sigue haciendo. Vos sabés que hay gente que lo sigue haciendo, a lo mejor en rubros como lo agropecuario, es decir, en lugares donde hay ciertas cosas que tienden a ser más conservadoras y estáticas. Hoy no queda casi ninguna, pero no importa. Pero dentro de lo que es menos movedizo. Unas comunidades culturales. Absolutamente. El mayorazgo, ¿no? A lo favor del permite, varón mayor. Absolutamente. Pero esto lo destruyó la Revolución Francesa. La Revolución Francesa hizo herederos a todos los hijos. Hasta ese momento heredaba nada más que el mayor. Los demás, las mujeres a casarse al convento, los hombres a ser fraile o militar. Absolutamente. Y el hermano mayor tenía que ocuparse de las hermanas solteras, digamos, y de mantener. Y nadie chistaba. Después heredan todos, heredan las mujeres, y esto también lleva a todo un fraccionamiento patrimonial que hay que ver qué se hace en esa segunda generación. Que hay que administrar. Está bien. Entonces, pero que existe el modelo de la sucesión, sí, digamos, y hay países centroamericanos en donde, digamos, a pesar de que existe la Revolución Francesa respecto a la propiedad, acuerdan que el hermano mayor, el que sea, sigue, y los demás acatan. La ley de probabilidades de que eso sobreviva de ahora en más, yo la considero baja, pero digo, es una opción. Y la otra es la transferencia generacional, que es justamente en donde no estoy pensando en una sucesión, sino estoy pensando en que convivan generaciones y puedan ser socios y propietarios, resguardando el patrimonio, más de una sola persona. ¿Está? En definitiva, una manera de darle continuidad es buscar un emprendedor igual al padre, y la otra es, en definitiva, profesionalizar la empresa y profesionalizar los órganos de gobierno para que esto pueda hacerse viable. Yo no digo que uno sea mejor o sea peor. Digo, la única cosa es que ustedes tienen que optar por uno de los 2 modelos, porque además el que avisa no traiciona. Si yo a todos mis hijos les digo, miren muchachos, está todo fenómeno, pero de ustedes 10 vas a ser vos el que sigue con esto, bueno, probablemente me gane 9 enemigos, pero por lo menos se lo avisé a todo el mundo. Lo que no puedo decir es que todos son iguales, pero resulta que después quiero que uno solo siga con esto. Esto genera muchos problemas y destruye relaciones familiares y destruye patrimonio. Para hacer una transferencia generacional, nosotros, voy a usar, sé que trajimos todo esto, lo voy a usar. El fundador tiene la característica de que en su propia persona reúne 3 funciones vitales de la empresa: la propiedad, la capacidad de dirigir y la capacidad de gestionar. Un fundador, mírense ustedes, digamos, o los que era dueño, dirigía y gestionaba. Más, si yo les pregunto a ustedes, ¿qué es lo que más se visualizaba, los que ya son contemporáneos o los que claramente lo vieron en sus ancestros? De estas 3 capacidades, ¿cuál era la más elocuente, la que llamaba más la atención? La gestión. Excelente. La gestión. Esto significaba, el abuelo era el que estaba abriendo la fábrica a las 6 de la mañana.
El abuelo era el que se iba a las 5 de la tarde. El abuelo que estaba en todos. El abuelo no tenía ni sábado ni domingo. Bien. Fíjense que en la definición que dimos de empresa familiar, pasó así porque digamos, tenemos corto tiempo para hacerlo, pero no decía que los miembros de la familia trabajaran en la empresa. Lo que decía es que los miembros de la familia fueran dueños y continuaran siendo dueños, lo que caracterizaba a la empresa familiar. Un poco de ruido tiene que hacerles esto. ¿Por qué? Porque la verdad que lo que primero se puede delegar es la gestión. No porque sea poco importante. Porque el abuelo cuando gestionaba, a la vez que gestionaba, dirigía y ejercía como dueño. No es que era, a ver si lo digo bien, lo significativo no era que era un buen gestor, que lo era, no me cabe la menor duda, sino que esto, con la evolución del tiempo, las maneras de gestionar necesarias son lo primero que cambia. Fíjense la tecnología, fíjense las herramientas que hoy hacen falta para poder gestionar. Esto, un buen dueño se empieza a dar cuenta que los que gestionan tienen habilidades de manejar herramientas, que él no maneja, no maneja. ¿Pero qué maneja? La propiedad y la dirección. Y sabe elegir justamente las personas que sepan gestionar de acuerdo a los desafíos de negocio. ¿Se entiende la diferencia? Cuando yo pienso que gestionar es lo más habilidoso, porque así lo vimos, pasan varias cosas. Si tengo 2 o 3 hijos, que como nos enseñaba Eduardo, nos recordaba Eduardo, van a ser herederos en la parte que corresponda, pero van a ser herederos y socios, esta situación compite con pensar que es más dueño o es casi único dueño de la empresa el que trabajó en relación al que no trabajó. Y me estoy olvidando, suponiendo que la empresa sea el único patrimonio que tiene esa familia, que claramente el derecho a propiedad lo va a tener el otro hijo de la misma manera que el que trabajó. Y esto muchas veces, por un concepto equivocado, se maneja mal. Como en general la empresa no es el único bien ni patrimonio, ni agota el patrimonio de la familia, es muy importante que para resguardar el patrimonio justamente haya patrimonio diversificado y patrimonio personal, para que si hay gente que no le interesa activamente participar en la empresa, pueda no ser desheredado desde el punto de vista patrimonial, pero claramente se le respete el derecho que tiene. Esto es un tema a administrar. Porque si no lo pienso, el día de mañana voy a tener un problema. Me muero sin haberlo resuelto todo esto. El único bien que tengo es la empresa y lo voy a tener como socio. El que está trabajando toda la vida dice, minga, ¿qué voy a estar trabajando? Que de socio, si mientras tanto estuvo estudiando no sé dónde y ahora viene y... Bueno, muchachos, esto hay que trabajar. Hizo un posgrado de salsa en Cuba. Exactamente. O de hippie, de marihuana en México. Va a ser, entonces, ¿cómo hacemos para administrar esa situación? Entre otras cosas, ¿qué hizo el padre con ese hijo que estuvo trabajando, no retribuyéndole en forma diferencial lo que hizo? Porque muchas veces, vamos a ser honestos, los que somos mayores, para pagarle un poco menos a los hijos, che, esto va a ser tuyo. Va a ser tuyo. Anda al supermercado a decirle esto va a ser tuyo. No, señor, 2 pesos 50. No, va a ser mía la empresa. Me encanta que le pase eso, pero mientras tanto, págueme. Entonces, fíjense que, porque si yo le pago bien al que trabaja, no solo, digamos, de una determinada manera, bueno, eso empiezo a hacer una diferencia en cuanto al que trabajó, que no trabajó, no es lo mismo. Pero que no sea lo mismo a nivel de gestión, no significa que no tengo que contemplarlo homogéneamente en la propiedad. Porque si no lo quiero contemplar, la ley
le va a amparar, porque ¿qué va a pasar cuando un señor que no conoce de empresa termina con el shock de que alguien se murió que era de su afecto? Y se siente golpeado. Generalmente, si no tuvo una buena comprensión de todo esto, ¿a quién va a demandar? A un señor abogado, que le va a decir, tenés que defender tus derechos. A un señor que no sabe de qué le están hablando porque era especialista en marihuana en México. Y generalmente no va a encontrar a un doctor como Eduardo Figueroa, sino un sátrapa. Digamos que lo va a ayudar a defenderlo. Claro, de una vez. es lo que decimos del licántropo, ¿no? Exactamente. Decimos licántropo es hombre lobo, ¿no? En griego, antropo hombre, lico es lobo. El hombre lobo es una persona buena y normal, pero bajo ciertas circunstancias destruye, se transforma y destruye. Claro. Este hijo que está de pintor en París, o está con la salsa, o lo que sea, o que nunca le interesó la empresa y tiene otras habilidades, intereses, lo que sea, en el momento que muera el padre, si acumuló un resentimiento hacia los hermanos que trabajaban, porque veía que tenían gran progreso económico, cambiaban el auto, cambiaban la casa, se iban de vacaciones, y pensaba, ¿esto con el sueldo de mercado lo podrán hacer o están recibiendo algún beneficio adicional de la empresa? Y los hermanos, por otro lado, los que estaban trabajando pensarían, nosotros nos rompemos y este está haciendo nada. Entonces, ¿yo qué digo? Tenemos que evitar la situación del licántropo, de estar generando en nuestra empresa un pequeño hombre lobo, mujer lobo, que no es alguien malo, pero es alguien al que primero lo pusimos en situación emocional de conflicto, porque lo ninguneamos, lo despreciamos, no lo consideramos, no nos interesó, lo criticamos, lo ponemos en conflicto, y luego le damos todo el poder de destrucción, lo nombramos heredero con un tercio o una cuarta parte de la empresa. Entonces lo que tenemos que hacer es trabajar los dos elementos. Uno, estar bien con él. Y dos, tener algún resguardo legal para que el poder de la empresa quede en manos de los que están trabajando, de los que tienen vocación, y no de los demás. Esto es un poco a donde va Roberto. Absolutamente. Entonces fíjense que este modelo de propiedad, dirección y gestión que está encarnado por el fundador, el ciclo evolutivo de la persona y la empresa hace que lo primero que tenga que empezar a delegar es la gestión. Acuérdense, el surfista era uno solo. Ya en la embarcaza eran 4 o 5. Significa que gestionar no gestionaba él solo. Pues no se puede. La organización existe porque necesariamente un grupo de personas son necesarias para alcanzar un objetivo que uno solo no puede alcanzar. No es la organización por la organización. Si la organización es una necesidad para poder alcanzar determinados objetivos que uno solo no puede alcanzar. Entonces, gestionar con una organización es algo que el fundador no sabe hacer habitualmente, sino mandando a una cultura de hace 25 años en donde la gente acataba las órdenes. Hoy eso no existe. Entonces, ¿qué implica? Que claramente vamos a ir delegando gestión y que claramente podríamos permitirnos que el día de mañana nuestra empresa familiar pudiera tener separado los propietarios siendo atendidos y trabajando de propietarios. Merece toda una conversación eso. No es solamente siendo accionistas, trabajando de propietarios. Otro grupo trabajando de directores, sean de la familia o no, y un grupo gestionando necesariamente los mejores y no necesariamente miembros de la familia. Si yo tengo ese concepto para darle embrión a esta situación de transferencia generacional, un montón de situaciones que a ustedes los pueden afectar empiezan a ordenarse de otra manera. ¿Se entiende? Lo que les prometí al inicio de la conversación. Ustedes de esto saben. El asunto es cómo ordenarlo para que sea más eficaz. Avanzo en esto. Fíjense que la agenda para pensar, resguardar el patrimonio y la agenda para transferir la propiedad, primero formar a las personas como propietarios. Ustedes dirán, pero esto es una pavada. No. Cursos de gerente, cursos de técnicos, cursos de directores, hay muchos. Ahora, lo más difícil en una empresa es ser propietario.
Y ni siquiera se piensa que hay que aprender. Eso a mí me aterra. Porque no puedo conversar adecuadamente sobre propiedad si la gente con la que estoy conversando no entiende lo que es el propietario. Propietario no es un señor que pone la mano una vez al año a ver cuánto le toca. Que es una imagen que se tiene. Firma el acta cuando viene el contador. Exactamente. Y se va. Y le llega un cheque. Eso no es un propietario. Eso, digamos, un señor así hay que comprarle la parte, digamos, lo antes posible porque es un enemigo, digamos, así, para lo que es una realidad de empresa. Ojo, si yo no lo formé, lo decía recién Eduardo, yo estoy transformando hombres lobos. Hay mucha gente que me dice, no, les damos el dividendo y tranquilos, no joroban, no preguntan. Yo digo, están generando un hombre lobo. Están generando un hombre lobo, porque eso no es ser propietario. Formarlos. Tener una visión empresaria compartida. ¿Ah? Porque, acuérdense, negocio, estructura organizativa. Pero, ¿cuál es la mirada de negocio que tenemos? Y en general no va a haber una mirada compartida. Hay que trabajar para tener una mirada compartida y ver de eso qué es lo que se puede hacer. Porque si no hay mirada compartida, muchachos, no somos socios. A ver, en una empresa lo que nos hace socios no es la tenencia de capital. Eso es un accidente. Es que nosotros ese capital estamos dispuestos a tenerlo juntos por una mirada compartida. Cuando se perdió la mirada compartida, se perdió la sociedad. Una estructura propietaria, ¿qué es esto? De esto el doctor nos va a ilustrar. ¿Qué formato jurídico armo yo de todo esto? Lo pongo todo en una sociedad anónima, armo un fideicomiso, tengo 3 sociedades equivalentes para que mis hijos puedan estar cada uno con una de ellas, separo los inmuebles de las explotaciones para que la estructura propietaria permita que aquellos hijos que no entienden de negocio puedan tener de qué abastecerse. Eso hay que pensarlo y hacerlo. Porque si yo tengo toda una torta toda junta, esto es mucho más difícil de poderlo elaborar y preparar. Y tener en cuenta el régimen sucesorio, que ya lo va a explicar Eduardo, se ha modificado en el código, digamos, con una mayor libertad, pero hay que poderla saber entender y ejercer. Fíjense que eso no tiene nada que ver que la transferencia generacional de la dirección y la gerencia. La formación, de nuevo, ¿pero de qué? De directores y gerentes. No todos los hijos tienen por qué ser directores y gerentes. Sí, todos tienen que tener la posibilidad y la opción de poder ser formados como propietarios. ¿Y saben por qué? Porque si no van a seguir como propietarios, es más fácil entenderse con alguien que entiende la propiedad y después dice, yo no quiero ocupar ese rol y este ejercicio, que con alguien que cree que la propiedad siempre es una cosa totalmente distinta. Para negociar una salida de alguien es mejor entender que los dos entiendan lo mismo, ¿se entiende? O para ir juntos de la mano, o para ir juntos separados. Obviamente que la dirección y la gerencia necesitan un plan de negocio. ¿Qué es un plan de negocio? ¿Se acuerdan que del otro lado decíamos una visión empresaria compartida? ¿Cómo sé yo que yo ahora soy dueño y no dirijo ni gestiono? ¿Qué tranquilidad tengo yo, dueño, de que la empresa va para donde los propietarios tienen ganas de que vaya? Eso se llama plan de negocio. Un plan de negocio que tienen la obligación los directores y gerentes de presentarles a los dueños, y los dueños dicen, es como la hoja de ruta. Si estamos diciendo que vamos a ir con el transatlántico a Europa, me tienen que mostrar, digamos, la ruta que lo lleve a Europa, no que vaya para el otro lado. ¿Se entiende? Entonces yo como claramente propietario delego, digamos, la hoja de ruta que me da una orientación de para dónde vamos. El diseño organizacional, ¿esto qué significa? ¿Qué organización va a ser necesaria para que ese plan de negocio se lleve adelante? Que me muestren los cuadros de reemplazo, que me digan quién lo va a hacer. Esto resguarda el patrimonio, señores. Si yo gano plata por no tener cuadros de reemplazo, si yo gano plata porque no termino de tener un plan de negocio integrado, lo que estoy haciendo es ganando dinero en el corto plazo y comprometiendo el futuro.
Entonces díganme ustedes qué quieren. Si ustedes quieren tener una empresa de continuidad o no quieren tener una empresa de continuidad. Hay determinadas inversiones que van a tener que ser distintas. El estilo de conducción. Claro, porque claramente una empresa que tenga un estilo de conducción de mandar y que manda uno solo, es incompatible con todo lo que estamos diciendo. Esto no significa que no tengan poder las personas que tienen que tenerlo, pero que empiezan a aparecer espacios colegiados, que no es sencillo de poderlo mantener, pero que va ilustrando y va generando, primero, un enriquecimiento de ideas, y segundo, va generando realmente un canal de posibilidades para los distintos miembros de la familia. Y la otra cosa que es propio de la transferencia generacional de dirección y gerencia es la agenda de delegación. Y esto es todo un capítulo, porque delegar no es desentenderse, delegar es crear las condiciones para que esa delegación funcione. Es decir, les doy un ejemplo concreto. Dos empresas, mejor dicho, una empresa que quiso tomar un gerente general profesional, no familiar. Entonces, el primero que tomaron fue alguien que tenía muy buenos antecedentes, pero este señor aceptó ser casi el secretario de los dos dueños. Era un gerente general, para los dueños encantador, porque en definitiva, digamos, era ideal. No se notaba la diferencia. Era el que resolvió una serie de cosas, pero era un secretario. Secretario significa que no tenía autonomía en toma de decisiones. Al tiempo se dieron cuenta que estaban pagando un montón de plata por algo que no valía la pena. Entonces dijeron, no, vamos a buscar otro. Buscaron otro. Y el señor les gustó porque dijo, ¿qué día del mes nos vamos a ver en la empresa? Porque ustedes acá no entran. Si yo soy el gerente general, digamos, yo quiero establecer cuáles son los puntos de contacto. Pero tipo de venían de la otra mala experiencia. ¿Pero qué hicieron? No hicieron ni un plan de negocio, no establecieron a dónde querían ir. Entonces, ¿en qué se transformó el gerente general? En un dueño. Hacía lo que los dueños hacían, simplemente que lo hacía él. Bueno, eso no es un gerente general. ¿Se entiende? Es decir, hacer un espacio para un gerente general es otra cosa, en donde claramente no es tomar la persona, sino crear las condiciones para que ese gerente general sepa que tiene atribuciones, sepa que tiene que ser controlado y los dueños y directores puedan trabajar con él de una forma ordenada. ¿Se entiende? Ya terminando. Nosotros decimos que para administrar una empresa familiar hay dos ámbitos de temas que hay que conversar. Uno, el ámbito directivo, que es del que venimos hablando, que es el empresarial. Todo lo que hemos venido hablando está muy circunscripto a lo empresarial. Pero del lado izquierdo está la familia. Y hay un ámbito que prácticamente en la familia se desconoce, que es el consejo de familia. ¿Qué es el consejo de familia? Yo les voy a dar una imagen que a lo mejor les va a ser más fácil de imaginar. Si el fundador es un papá y una mamá, el papá es el empresario y la mamá es el consejo de familia. La mamá es la que vela cómo se va a relacionar la familia con la empresa. Es la que le dice, viejo, me parece que Perico ya está en edad de que empiece a trabajar con vos. Me parece que la nena necesita esa mirada, más allá de lo desarrollada o profesional que sea, es la mirada que vela cómo la familia se relaciona con la empresa. Ese tema, nuevamente, resguardo del patrimonio, es imprescindible, porque si ustedes me aceptaron los ciclos evolutivos de las personas, si ustedes me aceptaron los ciclos evolutivos de la familia, y además me aceptaron que la empresa tiene una dinámica propia, la manera de relacionar familia con empresa no puede ser estática. No sé cuál, pero no puede ser estática. Y tiene que ser administrada. ¿Qué es administrada? Hay que conversarlo. Así como se decide qué estructura organizativa tiene que tener la empresa, qué estructura de relación tiene que tener la familia con la empresa. A tal punto, ya lo va a profundizar Eduardo, que si eso no empieza a pasar, gracias a que en muchas empresas hemos hecho esto,
la familia empieza a darse cuenta de la necesidad de generar un patrimonio personal separado de la empresa. ¿Eso quién lo advierte? La familia. El que está en la empresa nunca lo advierte. Más, ¿qué es lo que quiere el que está en la empresa? Que todo se capitalice, siempre. No salga nada de la empresa. Que no salga nada de la empresa. No se pagan dividendos. Bueno, un montón de políticas que si no hay una contraparte que dice, no, pare un poco. Porque fíjense, de nuevo el hombre lobo. Estoy preparando a las nuevas generaciones para que sean propietarias. Y la política que yo tengo es que nunca se pagan dividendos. Cuando ese señor sea accionista, ¿qué le va a pasar? Va a tener una papeleta que dice que tiene acciones y no va a haber un peso. Por una definición política de relacionamiento de los accionistas con la empresa. ¿Y por qué no se pagaba? Y porque como el dueño trabajaba, ¿cómo la sacaba? Del trabajo. ¿Se entiende? Pero esa política no es inclusiva. Palabras si se puede expresar. Es todo lo contrario. Expulsa a la gente que está en una situación que puede ser propietario, de verdad interesado, pero que no va a trabajar en la empresa. En definitiva, los burritos marcan cómo a veces nos cegamos para resolver. Cada uno de ellos quiere comer. Y si en lugar de que cada uno quiera comer simultáneamente y sin pensar en el otro, nos detenemos a conversar, vamos a poder encontrar la solución, porque si no, no vamos a comer ninguno. Esto es muy gráfico y muchas veces nos pasa en nuestra realidad de nuestra empresa familiar. La intención con todo esto es que lo dialoguen, lo conversen, busquen ayuda, pero que esto lo transite. En definitiva, y ya terminando, el primer punto para hacer una transferencia generacional eficaz y eficiente es facilitar el clima de comunicación y participación. Yo diría que así como hay dos cláusulas. No lleven nunca un conflicto familiar a los juzgados y preventivamente generen siempre un espacio de comunicación. Claramente esto desafía un paradigma que es no hablar para no generar conflicto, o hay gente que cuando nos hace una consulta nos dice, la única cosa que te pido, Roberto, es que no me instales problemas que no tengo. No me hagas aparecer problemas que no tengo. Claro, como si no hablar de los problemas que tienen, digamos, los evitara. No sé si me doy a entender. Nosotros no generamos ningún problema. Los problemas están o no están. La única cosa que siempre hemos llegado a la conclusión, que si los problemas están, es mejor que se pongan arriba de la mesa, porque personas inteligentes, ni siquiera digo buenas, personas inteligentes siempre van a encontrar solución a los problemas. Y si además, como son ustedes inteligentes, son buenos, lo van a encontrar. Lo que nunca van a poder encontrar es solución a problemas de los cuales no se habla. ¿Se entiende? Es decir, de esto hay que hablar, y para preparar toda esta situación que a ustedes los trajo aquí a una charla de resguardo del patrimonio, es imprescindible reconocer todas estas variantes en la situación de cada uno. Termino con esto. Nosotros propiciamos la cultura del encuentro. La cultura del encuentro, en definitiva, es hacer un acuerdo familiar que actualice el que ya tienen cada uno de ustedes, pero a la luz de los próximos 10 o 15 años que tenemos que enfrentar, y que claramente solucione problemas que venimos acumulando. Es muy significativo, y ustedes lo podrán decir aquellos que ya pasaron de una generación a otra, que es humano, y en la familia, es que haya temas no resueltos. El tema es este. Si una generación no resuelve los problemas que se encontró, algunos autogenerados y otros que vienen a lo mejor de los ancestros, le pasa una pelota de nieve más grande a la nueva generación. Cada uno de nosotros tiene la oportunidad y la responsabilidad de enfrentar los temas no resueltos y tratar de encontrarles, ponerlos arriba de la mesa y encontrarles una solución. Y eso muchas veces es básico para la situación de un acuerdo familiar. Doy un ejemplo solamente. Una familia que el abuelo
con una cultura muy machista, muy de hombre de campo, se había ocupado de desheredar a su nieta. Salteó al padre y se ocupó de hacer una triquiñuela para que en ese momento, digamos, él estaba vivo, el padre estaba vivo, se desheredara a una hija. Nos tocó a nosotros trabajar con el abuelo fallecido, el padre fallecido y con los 3 hermanos, 2 hermanos varones y esta mujer. Analizando este tema de generar un acuerdo de convivencia, de vinculación de la familia con la empresa, uno de los elementos básicos que le dijimos es ¿por qué no miran los títulos de propiedad? Porque suele ser un elemento en donde hay cosas que no están del todo regularizadas. Con Eduardo estamos trabajando en un par de casos en donde esto es llamativo. Desde el punto de vista de lo que está acordado, está todo bien, los papeles dicen todo lo contrario. Esta gente encontró este hecho de que el abuelo había desheredado a la hermana en un valor de campo del orden en ese momento de $5 millones. Bueno, mérito nuestro ninguno, solamente hacerles ver los papeles para ver en dónde estaban parados. ¿Qué hizo esta gente? Entre una reunión y otra que nosotros los acompañamos. Los 2 hermanos varones buscaron asesoramiento jurídico para buscar la manera de que eso que había sido desheredado a la hermana se le asignara a ella, digamos, porque le correspondía. Es un caso real, tiene nombre y apellido, me honro de haberlos conocido. Solucionaron en esta generación un problema generado por otra generación, y ustedes no tienen una idea el fortalecimiento de vínculos que generó y el testimonio de estos, el obrar de estos 3 hermanos en relación a las nuevas generaciones de cómo en esta familia se procede. ¿Está? Es decir, no es chiste, es decir, era un patrimonio terriblemente significativo, pero esta gente entendió que el patrimonio cultural y personal era más importante que el valor del campo, y lo lograron solucionar. Por eso, terminando, la única cosa que quisiera decir es que en definitiva, porque esto lo tienen ustedes y ya es hora, que para el desarrollo de una empresa familiar que custodie y resguarde su patrimonio y lo haga crecer, es imprescindible que la empresa sea sustentable, que haya armonía familiar, que haya un desarrollo de cada una de las personas que componen la familia y que se respete ese desarrollo personal y que se tenga en cuenta el contexto social o el bien común, porque si no, esta supervivencia de la empresa y el resguardo patrimonial que ustedes nos trajo a esta conferencia, digamos, probablemente no se terminen de aplicar. Muchas gracias. ¿Les parece? Vamos a tomar el café. Sí, señor.